Primera de Pedro, capítulo 4, el verso número 7. Primera de Pedro, capítulo 4, el verso número 7. Nos alegra que usted haya sacado de su tiempo para acompañarnos aquí. Me alegra enormemente escuchar la voz de María. Vaya, María, Dios te cuide, qué bueno. Gloria a Dios. Así que con esa alegría contagiosa que siempre adora el nombre del Señor, ¿verdad? Así que gloria a Dios, tremendo. Así que qué bueno, María, que está de nuevo acá. Y Victoria, que también estuvo ahí batallando, y Verónica, todos los muchachos, gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Vuelvo a repetir. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Dios añada bendición a su palabra. Vamos a dar un aplauso para que los niños vayan saliendo a la parte alta para su clase con nuestra hermana Elizabeth y demás. Y nosotros mantenga su Biblia abierta, Primera de Pedro, capítulo 4. Nosotros vivimos en una era de avance digital en la cual dominan los juegos electrónicos. De hecho, hay alguna gente que me está escuchando que son adictos a los juegos electrónicos. Y entonces es interesante porque en ese mundo de los juegos electrónicos, los personajes mueren y vuelven a vivir. Te coge, están jugando, un muñequito muere, le hunde un botón y vuelve a la vida. Y entonces, en ese mundo paralelo, ese mundo de juegos electrónicos, los muñequitos vuelan, los carros caminan en el aire y pasan toda una serie de cosas que son fantásticas, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos que en la vida cotidiana, en el mundo que nosotros vivimos, es como si fuera el mundo virtual, donde chocamos y de momento el carro lo estiramos y ya está. Y vuelve de nuevo a estar como estaba antes. O una persona recibe un disparo y de momento se sacude y sigue andando porque no pasó nada. ¿Okay? Y la verdad es que esa fantasía es un mundo paralelo, pero la realidad no es esa. ¿Okay? Las paredes existen. O sea, si usted intenta pasar por esa pared que está ahí al lado, usted va a chocar y no va a pasar la pared. Para usted pasar al otro lado, tiene que pasar o por esta puerta o por aquella, o romper las ventanas que allí están. Porque la realidad cotidiana es que sencillamente las paredes están y sirven como de alguna manera para impedir el paso. Eso son realidades. En la vida cotidiana, los carros siguen corriendo por la carretera y los aviones siguen volando en el aire. Y entonces hay alguna gente que vive en un mundo paralelo fantasioso que llega a pensar que la luna es de queso y se come con pan. Y la luna no es de queso ni se come con pan. Hermanos y hermanas, la realidad es otra. Y la verdad es que el fin de los tiempos parece algo fantástico también, pero es real. El Dios que creó, el Dios que prometió, el Dios que cumplió en el Antiguo Testamento y los Evangelios, es el mismo que nos apercibe para estar preparados ante la realidad del fin que se acerca para nuestro mundo. En esta hermosa mañana hemos considerado una porción bíblica que está en la epístola de Pedro, en la primera epístola de Pedro. La primera epístola de Pedro pertenece a lo que nosotros llamamos la Biblia, y en el dentro de la Biblia al Nuevo Testamento, y dentro del Nuevo Testamento a una cosa que se conoce como las epístolas universales o generales. Primera de Pedro es una de dos de los escritos de Pedro. Y es interesante porque esta primera epístola de Pedro se le describe como la epístola de la esperanza, la epístola del coraje, la epístola de la vida santa, y enfatiza que la vida santa es más importante que ser liberado del sufrimiento.
Y cuando nosotros vemos a Primera de Pedro, nos damos cuenta que fueron escritas por una persona que fue muy cercano a Jesús. Fue líder de la iglesia primitiva y desde los primeros años hay una fuerte aceptación que quien escribió esta epístola fue ese personaje que en ocasiones nosotros lo resaltamos en nuestra vida cotidiana porque tenía un temperamento volátil, un temperamento atrevido. De hecho, la historia nos dice, y siempre lo recordamos porque negó a Jesús antes que el gallo cantase, pero también ese fue el que le cortó la oreja al criado del centurión. Y algunas personas dicen que no era la oreja lo que él quería cortarle, era el cuello completo. Lo que pasa que el criado del centurión se esquivó y solamente le llevó la oreja. Así que este muchacho, Pedro, es el que en una ocasión le dice, ve al Señor caminando y después que se identifica caminando sobre el agua, dice, pues si tú eres, di que yo vaya a ti. Caminó por el agua también. Era una persona de un temperamento que arrancaba de medio maniguetazo, era atrevido en todo lo que hacía. Y cuando vemos esta primera epístola de Pedro, está dirigida a los cristianos creyentes, judíos o gentiles, que originalmente vivían en Asia Menor, que es lo que hoy nosotros conocemos como Turquía, en un periodo anterior a las persecuciones del Estado. Es interesante que la iglesia, cuando Pedro escribe, no estaba siendo perseguida abiertamente, pero sí estaba enfrentando el desprecio, el ostracismo social de sus pares, la presión social, lo que hoy nosotros llamaríamos el bullying. Y entonces Pedro les recuerda a esos creyentes, sin negar la persecución soslayada que estaban sufriendo, que cuando nosotros soportamos la persecución, eso termina en bienaventuranza y termina en un tiempo de gloria. Así que cuando buscamos la historia de Primera de Pedro, esta se fecha en el año 63 al año 65 de nuestro tiempo. Y probablemente fue escrita desde Roma, que en el escrito sagrado se le llama escribiendo desde Babilonia. Es una carta que aborda temas prácticos de la vida cristiana, como son la esperanza en medio de la crisis en la vida que podamos enfrentar. Pero también esta epístola nos llama a vivir una vida de santidad, de alguna manera que nosotros como pueblo del Señor tengamos unas señales distintivas que nos hagan diferentes a la gente que está a nuestro alrededor. Y también habla acerca de algo que debiera ser tema de otro sermón, acerca de los deberes conyugales de las damas hacia los caballeros y de los caballeros hacia las damas, y de la importancia de tener una buena conciencia. Eso lo que significa es que la santidad que habla Pedro no es una santidad etérea que solamente está gravitando en el firmamento, sino que la santidad que habla Pedro es una santidad que se refleja inclusive hasta en la relación de la gente que está debidamente casada. Y en medio de todo eso, Pablo aborda en el capítulo 4 y dice que debemos ser buenos administradores de la gracia de Dios. Y nos insta a tener como ejemplo, en medio de todos los padecimientos, a Cristo, que soportó en la carne y triunfó todo lo que el enemigo le tiró. Y dice Pedro a esos creyentes del primer siglo y nos dice a nosotros hoy, aquí en el poblado San Antonio, que no podemos correr en el desenfreno de los que no conocen a Dios. Y menciona algunas prácticas mundanas de ese tiempo que siguen siendo las mismas en el día de hoy. Menciona allí la lascivia, que es un deseo intenso de índole sexual manifestado en palabras y en acciones groseras. Es, por ejemplo, la lascivia se manifiesta especialmente en varones cuando ven pasar a las damas y empiezan a decir toda clase de epítetos asquerosos.
que ellos no tolerarían que se lo dijeran a sus esposas ni a sus hijas, pero tienen una boca para pronunciarlo hacia terceras personas. Se habla acerca de la concupiscencia, el deseo desordenado de sexo y de bienes materiales o de placeres. No solamente se tiene deseo sexual vehemente y desordenado. Hay gente que tienen deseo y deseos desordenados con relación a tener cosas. Y ahí aparece la frase esa de personas que mientras más tienen, más quieren. Y que no le basta con tener lo suficiente, quieren acapararlo todo. Y Pedro dice, esas son las conductas que hacen la gente que no conocen a Dios. Habla acerca de embriagueces o de borrachera. Conocía el escrito de un padre aquí en Puerto Rico que decía que Puerto Rico es una sociedad cristiano-alcohólica, porque para todo se utiliza el alcohol. Inclusive se va a inaugurar un barco, se rompe una botella de vino o de alcohol en la proa del barco. El nene le salió un diente, hay que emborracharse. Hay que bautizar al nene, hay que emborracharse. La nena se casó, hay que emborracharse. Se murió, papi, hay que emborracharse. Y vivimos en una sociedad que vive como el alcohol lo tiene como suprema aspiración para mucha gente. También Pedro habla acerca de orgías, que es sexo sin moderación, unido al consumo de alcohol y de droga. Habla acerca también de la disipación, en otras palabras, el relajamiento moral y la idolatría, como el amor vehemente a algo o a alguien. Y pregunto yo, ¿acaso no es eso lo que está viviendo nuestro país en estos fines de semana? Cuando tenemos a una persona cantando cosas en público y lo estamos declarando casi el Dios de Puerto Rico. Y cuando tú lees la lírica y ves las notas de la canción, tú te das cuenta que son canciones que no son aptas para ser cantadas en público. Sin embargo, nuestra sociedad lo aplaude. Nuestros políticos lo aplauden. Todo el mundo lo aplaude. Y se cuestiona el por qué hay un sector del pueblo minúsculo todavía aún que no aplaude ese desenfreno. Muchos de esos males, hermanos, tienen un fuerte contenido sexual. Eran la orden del día cuando Pedro escribía entre el 63 y el 65 de nuestra era. Y siguen siendo los mismos males que nosotros enfrentamos en nuestros días. Y el verso número 5 dice que llegará un momento que tendremos que dar cuenta a Dios. Pero a ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aleluya. Y llegamos al verso 7, donde hay una conjunción adversativa en español. Más. La conjunción adversativa en español equivale a un pero. Un pero, un más. Lo que hace es que contrapone lo que dije antes del pero o del más con lo que voy a decir después. Nosotros lo practicamos a diario. Gilberto es buena gente, pero está calvo. ¿Y qué hacemos? Contraponemos lo buena gente que es a la calvicie. Y fulano de tal es buena gente, pero está gordo. ¿Y qué hacemos? Contraponemos lo bueno que es la persona a la gordura. Así que cuando en el texto aparece la palabra más, es una conjunción adversativa. Que lo que va a hacer es que va a contrastar ideas. La idea que dije anteriormente la voy a contrastar con la idea que voy a decir después. Contrapone Pedro la vida mundanal que hemos estado describiendo hace unos instantes atrás, una vida sensual desbocada con la vida que debe tener el creyente en Cristo Jesús. Y él dice, más el fin de todas las cosas
introduce una verdad escatológica con la cual viven los creyentes de todas las edades. Los creyentes desde el primer siglo hasta el día de hoy, los verdaderos creyentes vivimos en la expectativa del arrebatamiento de la iglesia y el posterior juicio contra los impíos. Aleluya. Los creyentes del primer siglo y los creyentes del siglo XXI seguimos creyendo que este mundo no es nuestro hogar, que solamente estamos de paso aquí. El fin de todas las cosas se acerca. Los creyentes primitivos creían que todo era inminente, hasta el punto que en Tesalónica Pablo tiene que escribirle una cartita caliente a esa iglesia, porque había un grupo de gente que pensaba que como Cristo venía, no había que trabajar. Y se dedicaban a vivir del cuento y que los demás lo mantuvieran. Y ahí es donde aparece la icónica frase pablina que dice: el que no trabaja, que no coma. Después esa frase la utilizó el comunismo internacional para hablar y promulgar su idea. Y es interesante, hermano, porque la palabra de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Por tanto, sed sobrio. El ser sobrio lo que significa es: sean templados, sean moderados, sean mesurados, sean prudentes, sean comedidos, sean sensatos, sean serios, sean circunspectos, sean serenos, sean sencillos. Aleluya. El que es sobrio anda ligero de equipaje. No está pegado a las cosas materiales, superfluas o banales que nos pueden estar rodeando. Usamos los carros, pero no idolatramos los carros. Tenemos casa, pero no idolatramos las casas. Tenemos computadora, pero no idolatramos la computadora. Porque sabemos que estamos de paso sobre esta faz de esta tierra. Nada es permanente. El domingo pasado yo venía de Santa Cruz mientras ustedes estaban reunidos aquí. Y mientras vengo, recibo una llamada, una nota que me dice: tu primo, Mickey, murió. Hoy sabemos que no tenía ninguna enfermedad, que era una persona saludable, que ligaba sacos de cemento y construía. Mickey ya lo enterraron. El viernes fue su velatorio y ayer fue su entierro. Se murió Mickey. El que parecía que este era prueba de todo y que podía con todo, se murió. ¿Sabe por qué? Porque nada es permanente sobre la faz de la tierra. Porque estamos prestados en este lugar, en esta sociedad y en este mundo. Prestemos atención a eso. Sé sobrio, sé templado, sé prudente, sé moderado. Sé sereno, sé sencillo. No te apegues a las cosas materiales. El fin de todas las cosas se acerca. Pues sé sobrio y velad. Velad lo que significa: tienes que estar espiritualmente despierto, alerta, vigilante, preparado para el arrebatamiento de la iglesia. Resiste la tentación de ser como Vicente, que va para donde va la gente. No quiera ganar la aprobación de los que están al lado tuyo, haciendo y caminando en los desenfrenos que caminan los demás. Tú y yo somos diferentes. Tú y yo pertenecemos al cielo. Tú y yo, nuestra ciudadanía no viene ni de Washington ni de Moscú. Nuestra ciudadanía viene del reino de los cielos. ¡Aleluya! Está despierto y alerta y vigilante. Y dice: velen
en oración. En otras palabras, orar es hablar con Dios como hablamos con nuestro mejor amigo. De hecho, el fin de semana que viene, sábado y domingo, tenemos 24 horas de oración. Solamente nos faltan llenar como 3 o 4 espacios nada más el sábado. Creo que el sábado a las 11 de la mañana, me parece, y el sábado a las 2 y a las 3 de la tarde. Dios bendiga a los que oraron ayer, pero no era ayer, es la otra. Y demás. Si usted todavía no se ha notado, en la parte de atrás está el papel, se lo pide a los muchachos que están allá y ellos le apuntan allí el nombre y eso, y vamos a tener 24 horas de oración, empezando el sábado a las 8 de la mañana y vamos a terminar el domingo aquí a las 9 de la mañana, mientras a las 8 el último, y luego quizás lo hace aquí y terminamos aquí con la oración. 24 o 25 horas de oración intensa, intercediendo, sabiendo que en la oración está la bendición del pueblo del Señor. Y yo quiero ver en esa lista jóvenes, quiero ver adultos, quiero ver a gente allí. Nadie va a conocer si usted ora o no, más que yo, nada más. Y usted va a poder, le voy a mandar el número de teléfono del próximo que va a orar después de usted. Y usted le va a dar una llamadita, aunque sea a las 2 de la mañana, una llamadita que suene 2 veces el teléfono nada más, 2 veces, y lo cuelga, nada más. La cuestión es que lo despierte. Porque yo no quiero descansar en la posibilidad. No, él se va a espantar solo. Hay gente que se despierta solo, pero hay otros que cuando suenan los teléfonos y las alarmas, se viran para el otro lado y siguen roncando. Y queremos tener 24 horas intensas de oración. Y sabemos que el Señor romperá cadenas. Porque estamos esperando a Cristo y lo vamos a esperar velando en oración, hablando con nuestro Padre Celestial. Y dice el verso 8, que todo eso de estar sobrio, velando y en oración, tiene que ser coronado por el amor. Proverbios dice que el amor cubre multitud de errores y de pecados. Y termina Pedro esta porción bíblica que quiero de alguna manera enfatizar en esta mañana, hablando de una cosa práctica. Hospédense mutuamente sin murmuración. O sea, estás esperando a Cristo, estás despierto, estás listo, estás orando. Entonces, corona todo con amor. Y si tienes que hospedar a alguien, hospédalo sin murmuración. Murmuración es una palabra fina para lo que nosotros llamamos en español chismosear. El que chismosea y murmura, habla de ti, está hablando de ti. Y por el lado de la boca está hablando de ti. Y el que murmura, tú ves que mueve la boca, pero tú no sabes lo que estás diciendo. Y murmurar en el idioma original lo que significa es hacer el zumbido que hacen las abejas. ¿Y cuál es el zumbido que hacen las abejas? Y cuando hay mucha gente chismoseando y murmurando, hablando unos de otros, tú sientes un zumbido, pero tú no puedes descifrar. Pedro le dice, ustedes están esperando a Cristo. Ustedes están sobrios, ustedes están velando. Entonces, no solamente hagan eso, coronen todo eso con amor. Y si tienen que hospedar a alguien, hágalo sin murmuración. Hagan las cosas que tengan que hacer, sin hablar de tercero. Y el verso 10 dice, cada uno sirva a los demás, de acuerdo al don que ha recibido, ministrelo a los demás. El que sabe cantar, canta. El que sabe predicar, predica. El que sabe limpiar, limpia. El que sabe guiar, guía. El que sabe dar palabra de aliento, da palabra de aliento. Cada uno utilice el don, el regalo que Dios le ha dado, ministreselo a los demás con alegría y sencillez de corazón. No con altanería. No creyendo que tú tienes el control de la revelación divina, sino sabiendo que somos parte del cuerpo,
que no somos el cuerpo, somos parte del cuerpo. Y en el cuerpo, una parte es oreja, otra parte es ojo, otra parte es nariz, otra parte es boca. Y aún las partes más insignificantes de nuestro cuerpo tienen su función. Por ejemplo, usted ve estas cejas que están aquí. Esto no está aquí porque, a Dios Dios le sobró un montón de pelo y se lo puso al nene allí para que le... No. Las cejas están aquí porque cuando sudamos, el sudor no me cae directo al ojo. Los que de alguna manera nos ha caído sudor en el ojo, sabe que eso arde. Así que el sudor cae en la ceja, que está diseñada aerodinámicamente. De hecho, de la ceja fue que sacaron la idea para el diseño de las alas de los aviones. Y entonces tú ves que eso se va bifurcando y sale por aquí un chojito por acá. Eso está hecho de esa manera. La nariz nuestra está hecha en dos aguas. El agua cae, se desliza. ¿Usted se imagina la nariz al revés? Los jotos hacia arriba. La lluvia caía y te anega. Dios es un Dios de detalles, hermano. Así que la hizo al revés. El agua cae y se desliza. Todo tiene una razón de ser. Así que cada uno sirva a los demás de acuerdo con el regalo que has recibido. Eso en virtud de que estamos esperando de que Cristo venga. Estamos esperando que en un abrir y cerrar de ojos suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero. Y luego nosotros seamos arrebatados, aleluya, para encontrar a Cristo en el aire. Hermanos y hermanas, no estaremos eternamente sobre la tierra. Nuestro paso por esta tierra es efímero, comparado con la eternidad. Dicen los estudios, y esto puede ser una buena noticia o una mala noticia, dependiendo. En Puerto Rico, la expectativa de vida al nacer son 72 años para los varones y 78 años para las damas. Eso es lo que significa, puesto en ajo y habichuela. Señora, que si usted está casado con un caballero que tiene su misma edad, prepárese que usted va a ser viuda por lo menos 6 años en su vida. Y cuando yo digo eso, hay algunas hermanas que dicen, ¡ay, gloria a Dios! Por lo menos 6 años sin esta cruz. Y hay otras que me dicen, no, Gilberto, eso no puede ser cierto. Porque mira, si se muere el marido mío, él es el que hace la compra, es el que va para aquí, el que va para allá. Y yo les digo, pues guía, aprende a guiar aunque sea una patineta o una bicicleta, porque se va a quedar viuda 6 años. No estamos sobre la faz de la tierra permanentemente. Estamos de paso. Si usted está por encima de los 72 y de los 78, considere que está viviendo de gratis. Entonces, usted necesita estar cada día más cerca del Señor. No puede perder el tiempo, tiene que estar cerca del Señor. Hilda, llegaste al 7º piso, querida. Lo sé todo. Así que Hilda todavía le queda, así que no te problemas con eso. Hermano, los eventos que estamos viendo se van concadenando a nuestro alrededor y nos anuncian grandes y terribles eventos sobre la faz de la tierra. Miremos a Israel como la higuera de Dios, el reloj profético que nos anuncia cumplimiento del así, dice el Señor. La palabra dice que son principios de dolores, pero esos principios de dolores ya los tenemos a nuestro alrededor. Quien prometió la llegada de un Mesías, que ese Mesías sufriría, que sería crucificado, es el mismo que nos dice, voy por mi pueblo, voy a buscar, regreso a buscar lo mío. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que Él vendrá. Así que tenemos que estar apercibidos. El cántico, ese cántico antiguo que escuchamos en nuestro himnario, dice, yo sé que un día Cristo volverá.
promesa fiel, nunca va a fallar. Y en Mateo 24 nos especifica sobre señales del fin. Falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, personas que fingen lo que son, fingen que son Cristo, fingen que son profetas, fingen que hablan en nombre de Dios. Hemos tenido a través de la historia cantidad de ellos. Y los puertorriqueños, para no quedarnos atrás, tenemos a Mita, Juanita García Peraza, Mita en Aarón. Y tenemos también a José Luis de Jesús Miranda, allá el Cristo que es de Ponce. O sea que nosotros también tenemos falsos cristos. Y tenemos a Jim Jones, que se llevó un grupo de gente y los metió en las selvas de Guyana y después le dio a beber cianuro. Y los mató, disque hablando en nombre de Dios. Y tenemos a Sun Jung Moon allá en Corea. Y tenemos un montón de gente que dicen que son Cristo y que hablan en nombre de Cristo. En estos días recibí la noticia. Mataron un pastor en uno de los estados de Estados Unidos y descubrieron que la persona iba a matar 7 más. Dice porque él era la reencarnación de Jesucristo y que esos pastores estaban predicando cosas que él no aprobaba. Estaban diciendo que Cristo vino en carne y él decía que Cristo no vino en carne. Y cogió y mató a un pastor y lo acuchilló. Eso es la gente que tenemos a nuestro alrededor. Falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. La Biblia nos habla de guerra y de rumores de guerra. Más que las que hemos visto jamás. En los últimos 5,000 años de historia, la humanidad solo ha tenido 900 años de paz nada más. Se han firmado más de 8,000 tratados de paz en el transcurso de los pasados siglos. Desde 1945 hasta finales del siglo XX se disputaron 140 guerras con más de 13 millones de muertos. Y hoy por hoy tenemos guerra y rumores de guerra a vuelta alrededor de nosotros. Pero ¿sabe lo que dice la palabra del Señor? Que cuando escuches eso, no te turbes. Mencionamos esto porque son realidades objetivas que tenemos a nuestro alrededor. Pero no es para que te vuelvas loco y te metas en una cueva. Hay que seguir viviendo, pero conectado con el cielo. La Biblia nos habla de peste, de pandemias, de epidemias. En los últimos 100 años el mundo ha experimentado grandes problemas de salud que le ha costado la vida a millones de seres humanos, que van desde enfermedades naturales hasta enfermedades que han sido fabricadas en un laboratorio por el propio ser humano. Así hemos visto el HIV, el ébola, la fiebre aviar, la influenza, la gripe, el cáncer, el dengue, la diabetes, los problemas cardiovasculares, la tuberculosis, el polio, la malaria, la fiebre porcina y lo más reciente, el COVID-19. Y ya están hablando de que vendrá otro COVID y demás. Son cosas que nos están rodeando. No te turbes, no te turbes. No es para que salgas corriendo. La palabra del Señor también nos habla de hambres. Todos los años mueren más de 3 millones de niños de hambre en el mundo. En Estados Unidos de América, cada familia bota al zafacón 30 libras de comida al mes. Y ahí estamos metidos nosotros, hermano. A veces nosotros no sabemos lo que es hambre. Y estamos peleando. No, a mí me gustan las papitas de tal sitio. No, las mías son las de tal otro. Y papa por papa es papa. Pero tenemos chavo. Nos apuramos que tenemos una tarjeta
que nos ponen chavos allí para que nosotros gastemos. A veces cuando voy a hacer compras, nosotros que no tenemos ninguna ayuda, y eso, tengo que ir sorteando a ver, y con la libretita, esta libretita que tengo aquí, tipo Pablo Escobar Gaviria, que aquí anoto todo, y eso, y voy tachando. Y voy tachando aquí, aquí, aquí. Y cuando de momento llego a la caja, encuentro a una persona que tiene 3 carros de comida. Y uno solo lleno de carne, hasta arriba. Y yo veo eso, y eso a mí me resulta hasta medio pornográfico, así que me voy por otro lado, porque hasta yo me abochorno. Yo con una canastita ahí con 3 cositas, y esta tiene 3 carros. Y cuando va a pagar, saca una tarjeta verde, roja y amarilla que dice de la familia. ¡Fua! Y olvídate de eso. Hermano, a veces nosotros no sabemos lo que es el hambre. Y nosotros, lo decía el jueves y lo repito hoy, hay alguna familia que me están escuchando en este día que en su casa no se come recalentado. Y nos ofendamos. No, en casa no comemos comida vieja. Claro, no comes comida vieja porque no has tenido necesidad de comer comida vieja. Pero el día que no haya comida, se come hasta las piedras uno. La palabra del Señor dice que señales del fin van a ser las hambres que hay a nuestro alrededor. Los tornados y los huracanes están destruyendo cosechas año tras año. Las siembras en África están siendo atacadas por plagas de langosta. Que no son la langosta, ese el rico crustáceo ese que Miguel pesca y que tú le pasas mantequilla y te lo comes. No, no es ese. Son como saltamontes que cogen y se comen toda la cosecha. Los productores de carne en el mundo queman y botan las carnes en exceso para que el precio disminuya y poder vender la mercancía a un precio más caro. En una sociedad capitalista donde el precio lo determina la oferta y la demanda, cuando hay mucho de un producto en el mercado, el precio baja. Cuando hay poco producto en el mercado de algo, el precio sube. Y los que crían animales prefieren a veces botar la carne después de haberla procesado para que el precio no baje. Porque queremos chavo. Y todo el mundo está ofuscado con el dinero. La Biblia también nos habla de aumento en la ciencia. Los seres humanos vamos en camino a un mundo tecnológico donde la inteligencia artificial va a controlar todos los aspectos de la vida. Ya se sabe de una cosa que se llama nanotecnología, que se va a estar implantándose para desarrollar tejidos cibernéticos que sean compatibles con los tejidos humanos. Y ya ves, no va a haber entonces necesidad de buscar un riñón ni buscar un corazón, porque se va a poder quizás diseñar un corazón y un riñón que funcione exactamente como funcionan nuestros riñones. Nos movemos hacia una tecnocracia dominados por la inteligencia artificial, que no es infalible, ¿sabe? En estos días atrás venía por la número 2 y para probar el celular le dije, mira, dime dónde está la casa de Gil, de San Gil, el hijo mío. Y entonces la señora que está allí me dice, ¿dónde quiere en cuál de las localidades quiere que te lo ponga? ¿En la de Aguada o en la de Aguadilla? Y yo dije entre mí, pero es que Gil no vive ni en Aguada ni en Aguadilla. Él vive en Añasco. Es lo que pasa en el anuncio ese. Quiero un cerrajero. Sí, qué bueno que estás así. No, que necesito un sombrero. No, cerrajero. La palabra del Señor nos dice que señales del fin va a ser las persecuciones a los creyentes. Actualmente la única religión que está siendo tema de conflicto en el mundo es el cristianismo.
Y a medida que pasen los años, aumentará el odio contra la iglesia. Y ese odio será visible en todas las esferas de la sociedad. Se estima que en el siglo XX nada más murieron 45 millones de cristianos por solamente ser cristianos. De hecho, todas las semanas me llega información de la voz de los mártires en los países, especialmente los países cerrados al evangelio, lo que significa ser cristiano. El de esta semana aparecía un hermano nuestro en Pakistán, lo acuchillaron en la garganta porque se convirtió a Cristo. A otro, la familia cogió y lo metió en una tumba vacía y ahí lo cogió y lo encejó. Y del tiempo que lo dejaron allí, perdió la noción del tiempo y ahora está totalmente desorientado. ¿Sabe por qué? Porque creyó que Jesucristo es el Señor. Nosotros tampoco tenemos ese problema. Hoy no había alguien del Estado allí en la parte de afuera diciendo: usted no puede entrar a ese lugar. Hoy nadie puede venir aquí a este lugar a interrumpir nuestro culto de adoración al Señor. Y si lo hace, vamos y lo reportamos a la policía. Y se inicia todo un proceso en contra de. Porque hay libertad de religión y libertad de asociación. Y a veces yo pienso, hermano, que eso no lo hemos aprendido a valorar. Y que pensamos que esto seguirá siendo así por siempre. Hay hermanos nuestros que están pagando con su vida en este preciso instante el creer en Cristo Jesús. Nosotros vamos a la iglesia si queremos. Y como tenemos tantas cosas, podemos decidir, ¿voy o no voy? Y tenemos esa posibilidad. Hay gente que quiere ir a una iglesia y no la tiene. Aquí Ivonne nos testificó, no sé si fue este año o el anterior, en el sitio donde ellos fueron a hacer trabajo de la jornada médica, donde caminaron horas y horas y no veían una iglesia. Hasta que por allá metido por el Jurutungo Viejo, escuchó un grupo de gente cantando. Y cuando ella escuchó eso, le dijo a la persona: ¿nos podemos detener ahí un momentito? Pero ahí no, yo solamente lo que quiero es ver eso. Luego de haber caminado horas, había un grupo de hermanos nuestros cantando: más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Aleluya. Y es lo que hemos vivido, los que hemos ido al campo misionero. Mientras tú, para llegar a esta iglesia, pasaste no menos de 7 iglesias más, con todos los nombres que se puedan imaginar. Hay gente que tienen que caminar kilómetros y kilómetros para escuchar acerca del Señor. Me encontraba yo en la frontera entre Venezuela y Colombia, en la zona Guajira. Me dan la oportunidad de predicarle a un grupo guayú. Así que yo voy bien circunspecto, 40 minutos, ahí todo para predicar. Y cuando yo estoy ya, al terminar el mensaje, voy anunciándolo. Pues hermano, para ir terminando. Y el que me está traduciendo, yo hablaba en español y él me traducía al guayú. Cuando yo estoy diciendo eso, el traductor viene y me dice, me interrumpe: ¿Qué tú vas a hacer? No, pues ya yo estoy terminando. Me dice: ¿que tú estás qué? Si lo que van son más que 40 minutos nada más. Y después, 40 minutos. Si yo predico más de 40 minutos en San Antonio, casi me ponen de patitas. ¿Y eso? No, me dice, no, mira esas caras. Me enseñó él y el grupo. Esa gente caminó, algunos de ellos caminaron 8 horas para llegar aquí, al culto. Y después que termine el culto, van a caminar 8 horas más para llegar a su casa. Así que ellos no vinieron aquí para escuchar 40 minutos de predicación. Así que yo voy a traducir eso que tú acabas de decir. Le voy a decir: el hermano va a coger un receso para tomar agua y luego vamos a seguir.
Y yo le digo, pero es que se me acabó el mensaje. Y dice, pues busca otro. Así que entonces él cogió, hizo eso, los hermanos, ¡ay, gloria a Dios! Aplaudió todo el mundo. Y eso, qué bueno, yo cerré mi pensamiento y me cogí un receso, tomé agua y en ese busqué la palabra y cogí otro texto y arranqué por ahí para abajo. Y después de eso no me tuvieron que parar. Porque entonces, no, pues si no vinieron para 40 minutos, olvídate de eso aquí. Y estuvimos 2 horas hablando. Hermano, que el Señor nos ayude a valorar las bendiciones que Dios nos da. Tenemos bendiciones. No somos perseguidos por la causa del Señor. A lo sumo, lo más que hemos sufrido es cuando nos dicen, aleluya, café puya. Amaja el pejo con la cabulla. ¿Se acuerdan de eso? Cuando no éramos tantos y en la escuela nos identificábamos como cristianos. No, Orlando no, porque Orlando es aleluya, café puya, amaja el pejo con la cabulla. Y me lo decían a mí también. Y muchos de ustedes vivieron esa etapa. Y algunos de ustedes vivieron la etapa también donde le tiraban piedras a las iglesias. Y lo que había era una lluvia de piedra de los títeres del barrio. Pero qué bueno que esa generación no claudicó en lo que creía. Y hoy tenemos santuarios como este, con sillas acoginadas, con aire acondicionado, con sistemas de proyección. Gloria a Dios por los que estuvieron antes. Gloria a Dios por los que botaron lágrimas antes. Gloria a Dios por los que sembraron con lágrimas. Y otra cosa que va a pasar al final de los tiempos es el abandono de la fe. Habrá personas que no soportarán el rechazo y el odio contra ellos. Así que van a preferir seguir otras doctrinas o corrientes más aceptadas por la sociedad. En los postreros días aumentará la apostasía y la prodigalidad. Tendremos un montón de hijos pródigos que se criaron. A veces yo me los he encontrado en las cárceles cuando voy a servir como capellán. Que tuve el privilegio de entrar a la cárcel, lo que llaman el monstruo verde, donde están los peores de los peores. Y cuando me sentaba a hacer el estudio y hablar con ellos, me decían, no, si yo era eso, no, si yo soy hijo de un pastor, no, si mi familia es creyente, no, si yo sé de lo que usted me está hablando. Y mi pregunta es, ¿y cómo llegaste aquí? Si sabía lo que era bueno. Tenemos una gran cantidad de personas que en los postreros días preferirán congraciarse con la autoridad de turno en vez de decir, soy cristiano y hagan conmigo lo que quieran. Y si nos amenazan con quemarnos, le contestamos como el viejito aquel, no sé si era Tertuliano o algo así, que dijo que lo amenazaron. Mira, arrepiéntete, niega a Cristo que te vamos a pegar fuego. Y él le dijo, chacho, acaba de meter fuego ahí, que estoy loco por encontrarme con mi Padre Celestial. No hay fuego que calle mi boca de decir que Jesucristo es el Señor. En los postreros días veremos gente abandonando la casa del Señor. Viviendo vida a medio pocillo. Viviendo vida fría. Algunos seguirán viniendo a los templos, pero su boca no se abrirá para decir aleluya y gloria a Dios. Usted sabe, la gente que si uno le paga 10 pesos en la aleluya, se va con los chavos para la casa porque no dicen ni ay. Y ya que está, llega, Señor, aquí estoy. De 9 a 11, si no me bendices de 9 a 11, perdiste la bendición. Y nos creemos que somos el centro de todo. Y nuestra boca no se abre para decir aleluya ni gloria a Dios. Y cantamos los coritos solos. Porque estamos tan cansados que ya no queremos cantar.
abandono de la fe. Pero el verso 10 nos dice que lo único que nosotros tenemos que hacer para esperar a Cristo es perseverar. Mantente firme en la fe y en el servicio a Dios. Hebreos 10, 35 al 39 lo dice de esta manera. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos y hermanas, todo lo que está ocurriendo es más intenso cada vez. Alcanza más personas. Produce más daño que nunca antes. La realidad del fin es palpable a nuestros ojos. Hermano, nuestra redención está cerca. Cristo viene. Salgamos a predicar por todas partes para que el evangelio sea esparcido por el mundo. Y yo quiero terminar este mensaje pidiéndole que escuchemos un cántico, que es un cántico tradicional. Muchos de nosotros lo conocemos. El jueves terminé con eso aquí. El jueves tuvimos un estudio bíblico, hermano, espectacular. No porque yo lo di, eso no importa. Es que había presencia de Dios en la casa. Había presencia de Dios. Terminamos con ese cántico. Y yo quiero que en el día de hoy también terminemos con ese cántico. En una de sus líneas, ese cántico dice, el rey ya viene. Así que vamos a escucharla. Y en la medida que tú sepas el cántico, puedes tararearlo. Padre, en el nombre de Jesús. Si no puedes cantar ese cántico, es porque seguramente Cristo no forma parte de tu vida. O a lo mejor no lo sabes. Pero si Cristo no forma parte de tu vida, esta es una buena oportunidad para que abras tu corazón al Señor. Este mensaje no tiene el propósito de infundir miedo a nadie, sino de que estemos listos y preparados para cuando suene la trompeta. Entonces, si no puedes decir, Señor, ven por mí. Señor, aquí estoy listo. Entonces para ti tenemos una invitación. Abrázate con Cristo Jesús. Abre tu corazón al Señor. Y dile lo que dice ese cántico. Señor, a tu nombre damos la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Eso es. Aleluya. Su poder. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Cántaselo allí al Señor. Eso es. A Dios sea la gloria por mí. Tu sangre me ha curado. Sí, Señor.
Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Y si estás seguro en Cristo Jesús, pídele a Dios que fortalezca tu vida. Y tú puedas decir eso. Aleluya. Aleluya. ¿Puedes unirte allí? Aleluya. 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 Déjeme escucharlo, hermano. Permítame escucharle. Cántelo. Eso es. Dígaselo allí al Señor. Sí, Señor. Eso es. Aleluya. Sí, Señor. Sí, oh Dios. Aleluya. Sí, oh Dios. Eva suita rebequia basela. Sí, Señor. Sí, oh Dios. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Abasuita rebequenda rabasaya va. Dele la gloria y la honra allí al Señor. Señor, que podamos estar listos. Que podamos estar listos, Señor. Que podamos estar velando, oh Dios. Que la gracia tuya, Señor, sea suficiente sobre nuestras vidas. Padre, yo te presento a mis hermanos y hermanas en esta preciosa mañana. Te pido, Dios, que seas tú bendiciendo cada una de sus vidas. Que seas tú, Señor, dando nuevas fuerzas, insuflando ánimo para que sigan hacia adelante.